Vaquero salió a cazar para Navidad, pero trajo a casa a una mujer apache. No tan fuerte, dijo ella. John era un vaquero acostumbrado a la soledad. Vivía en su rancho lejos de cualquier pueblo, donde los días se repetían entre el cuidado del ganado, la reparación de cercas y la preparación de sus caballos para la cacería. Desde niño había aprendido a moverse por el desierto y las llanuras, a leer el cielo y seguir las huellas de los animales, y a soportar el calor del día y el frío de la noche. La Navidad estaba cerca, y para él eso significaba algo muy simple: conseguir suficiente carne y pieles para pasar la temporada en su rancho, con una pequeña cena y algunos adornos improvisados. Aquella mañana, mientras el sol empezaba a iluminar las montañas a lo lejos, John cargaba su rifle, revisaba las provisiones y hablaba con sus caballos como si fueran viejos amigos. Había aprendido que, en la soledad del desierto, cada compañía contaba, incluso si era solo un animal que lo seguía. Montó su caballo y empezó el camino hacia un valle donde sabía que podía encontrar ciervos y conejos. Su respiración era tranquila, medida, y el sonido de los cascos sobre la tierra seca le parecía casi musical. Cada paso lo acercaba a un mundo que conocía perfectamente, pero que siempre ofrecía pequeñas sorpresas. Mientras cabalgaba, John recordaba las Navidades pasadas. Su familia había sido pequeña, su madre y su padre habían fallecido cuando él era joven, y su hermano mayor se había ido a buscar suerte en otro territorio. Así que con el tiempo, había aprendido a crear sus propias tradiciones. Le gustaba adornar el porche de su rancho con ramitas y algunas cintas, preparar galletas que duraban semanas y encender un pequeño fuego por la noche, dejando que la luz bailara sobre las paredes de madera. Era sencillo, pero para él era suficiente. El viaje al valle era largo y a veces solitario. Las montañas y los arbustos parecían no cambiar nunca, pero John sabía que la naturaleza siempre tenía algo escondido, un rastro nuevo, un animal que no había visto antes, o incluso un silencio que anunciaba lluvia. Esa mañana, mientras avanzaba lentamente, su mente vagaba entre pensamientos de la Navidad y la preparación de su cacería. Recordaba cómo su padre le había enseñado a ser paciente, a esperar y observar, a moverse sin hacer ruido y a no desperdiciar nada de lo que la tierra ofrecía. Cada lección parecía tener un propósito, incluso ahora, años después. Cerca del arroyo que atravesaba el valle, John desmontó y dejó que su caballo bebiera agua. Observaba las piedras y el musgo, la corriente suave y clara, mientras ajustaba su rifle. No tenía prisa, sabía que los animales aparecerían si él sabía esperar. Mientras revisaba el terreno, notó algo extraño, unas huellas que no reconocía del todo. No Eran más grandes, con formas irregulares, y parecían recientes. Se agachó para observarlas mejor y vio que algunas se dirigían hacia la zona de arbustos densos. Su instinto le decía que siguiera, aunque con cautela. John era un hombre de costumbres, Así que avanzó lentamente, manteniendo los ojos bien abiertos y los sentidos atentos. Cada crujido de ramas y cada susurro del viento podía significar algo. Mientras se movía, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y curiosidad. La cacería siempre era un desafío, pero lo que estaba por descubrir parecía diferente, algo que no había planeado. A medida que se acercaba a los arbustos, John comenzó a escuchar un sonido que no reconocía, una mezcla de quejido y respiración entrecortada. Se detuvo, puso su mano sobre la empuñadura del rifle y esperó. No quería acercarse demasiado sin saber qué o quién estaba allí. La tensión en el aire era diferente a la de cualquier caza. Había algo humano pero distinto, algo que lo hizo retroceder un paso para tomar perspectiva. Era una mujer con cabello oscuro y ojos alertas, su vestimenta desgastada por el viaje y la naturaleza. Estaba herida y se movía con cuidado, protegiéndose de cualquier peligro invisible. John la observó unos segundos sin emitir sonido, preguntándose si debía hablar o esperar. Ella lo miró de vuelta, sus ojos llenos de sorpresa y desconfianza. Era evidente que no esperaba encontrar a nadie allí. Por un momento ambos se quedaron en silencio, evaluándose mutuamente. John podía sentir la fuerza en la mujer, una mezcla de determinación y cautela, a pesar de las heridas visibles. No era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Sin embargo, también vio que necesitaba ayuda. Su instinto de vaquero le decía que debía intervenir, pero sabía que debía hacerlo con respeto. ¿Está bien?, preguntó finalmente John con voz tranquila. La mujer lo miró con firmeza.
evaluando si podía confiar en él. No dijo nada de inmediato. Su silencio hablaba de una vida dura, de momentos donde confiar significaba arriesgar mucho. John bajó un poco el arma y se acercó lentamente, asegurándose de que ella pudiera ver que no representaba peligro. Así comenzó un encuentro que ninguno de los dos había planeado. Lo que iba a ser un simple viaje de caza se transformó en algo inesperado. Una conexión entre dos mundos diferentes, un vaquero acostumbrado a la soledad y una mujer fuerte que parecía surgir del desierto mismo. Ninguno sabía qué sucedería a continuación, pero ambos sentían que esa Navidad sería distinta a cualquier otra. John permaneció inmóvil durante unos segundos, observando cómo la mujer evaluaba la situación. Sus ojos brillaban con una mezcla de cautela y desafío, y aunque estaba herida parecía que nada podía. La luz del sol caía sobre el valle haciendo que las sombras de los arbustos se movieran lentamente sobre el suelo, como si el desierto mismo los estuviera observando. John respiró hondo, intentando transmitir tranquilidad con cada gesto. Sabía que apresurarse solo haría que ella se cerrara más. «Puedo ayudarte», dijo de nuevo, esta vez con un tono más firme pero sin presionar. Ella lo miró fijamente, evaluando cada palabra. Por un momento su expresión se suavizó, pero rápidamente volvió a endurecerse. John entendió que su confianza debía ganársela, y no esperaba que ella se rindiera de inmediato. Se agachó un poco, dejando que la distancia entre ambos pareciera menos amenazante. Sus movimientos eran lentos, medidos, como los de alguien que había aprendido a respetar el ritmo de la vida en el desierto. Con cuidado John observó las heridas de la mujer. Su pierna estaba raspada y ensangrentada y podía ver marcas de cortes menores en sus brazos. No parecía ser una herida grave que pusiera en peligro inmediato su vida, pero sí suficiente para dificultar que se moviera por sí misma. Él sabía que no podía dejarla allí. El desierto no perdonaba a quienes no podían defenderse o encontrar refugio. «Puedo llevarte a un lugar seguro», dijo John, señalando hacia su rancho a lo lejos. «Está a unas horas a caballo, pero tendrás refugio, comida y cuidado». La mujer frunció el ceño y dio un paso atrás. Pero algo en su mirada cambió. Había desconfianza, sí, pero también una chispa de curiosidad. Parecía que no estaba acostumbrada a encontrar a alguien dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. John notó que ella estaba luchando internamente entre aceptar la ayuda o seguir adelante sola. Era evidente que había sobrevivido a muchas dificultades por su cuenta, y que aceptar ayuda no era fácil para ella. «No necesito ayuda», dijo, con voz firme pero con un hilo de cansancio que traicionaba su resistencia. «Puedo valerme por mí misma». John asintió, comprendiendo la fuerza de su carácter. Lo entiendo, respondió con calma. Solo quiero que sepas que hay un lugar donde... No te obligaré a nada. Hubo un silencio momentáneo, solo roto por el murmullo del viento. La mujer lo observaba, midiendo cada movimiento. Y John notaba que cada segundo de espera fortalecía la confianza entre ellos, aunque de manera muy sutil. No era una confianza inmediata, era una tensión que empezaba a transformarse en respeto. Finalmente ella respiró hondo y asintió levemente. No dijo nada, pero hizo un gesto. John sonrió levemente para sí mismo y se acercó con cuidado asegurándose de no tocarla ni invadir su espacio. Aunque la mujer apache estaba acostumbrada a moverse por terrenos difíciles, las heridas la hacían más vulnerable, y John ajustó las riendas para mantener el equilibrio de ambos. El terreno estaba lleno de piedras sueltas y arbustos que dificultaban el paso, y cada cierto tiempo la mujer suspiraba o ajustaba su posición para no lastimarse más. John hablaba suavemente, contándole sobre el valle y los animales, presentándole sobre el valle y los animales que podrían haber visto esta mañana. Su voz era tranquila, reconfortante, pero no invasiva. No quería que se sintiera como una víctima, sino como alguien que podía mantener su dignidad mientras recibía ayuda. Durante el camino, la mujer empezó a relajarse un poco. Sus movimientos se hicieron menos tensos, y por primera vez dejó que John notara una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No hablaba mucho, pero cada palabra que decía parecía cargada de significado. John entendió que no se trataba solo de sobrevivir físicamente, sino de mantener su espíritu intacto. Ella no quería parecer débil frente a nadie, y eso le daba una fuerza silenciosa que John admiraba profundamente. Mientras avanzaban, John empezó a preguntarse sobre la vida de la mujer.
No sabía su nombre ni de dónde venía exactamente, pero podía notar que había vivido muchas dificultades. Su forma de moverse, su mirada alerta, incluso la manera en que había aprendido a depender de sí mismo y a enfrentarse a la vida con inteligencia más que con fuerza, era diferente a cualquiera que John hubiera conocido. Y esa diferencia lo intrigaba. A mitad del camino se detuvieron junto a un pequeño manantial para que ambos pudieran descansar. John ofreció agua en su cantimplora y algo de comida que llevaba consigo. La mujer aceptó con gratitud. Mientras bebían, la conversación se mantuvo ligera, pero John podía notar que cada palabra fortalecía un puente invisible entre ellos. No era amistad inmediata, ni confianza completa, pero sí un primer paso hacia algo más. Ella finalmente habló, con voz firme pero tranquila. No estoy acostumbrada a depender de nadie. Supongo que hoy no tengo elección. John asintió, respetando cada palabra. Está bien, dijo. No te juzgo por eso. Solo quiero que llegues sana al rancho. El viaje continuó, y aunque el sol estaba empezando a descender en el horizonte, ambos avanzaban con determinación. El aire del desierto se volvió más fresco, y la luz dorada iluminaba los picos de las montañas, creando un paisaje que parecía detenido en el tiempo. John sentía que cada paso que daban no solo los acercaba al rancho, sino también a algo inesperado. Cuando finalmente vislumbraron las primeras cabañas del rancho, la mujer apache respiró con más. Podía ver que el lugar era seguro, aunque sencillo, y que John había mantenido la promesa de llevarla allí sin causar daño. Ella bajó del caballo con cuidado y John la ayudó a caminar unos pasos antes de que pudiera ponerse de pie por sí misma. Gracias, dijo, con una leve inclinación de cabeza. No me esperes aplaudir. Gracias. John sonrió, sintiendo una calidez diferente, no la típica alegría de la Navidad, sino algo más profundo, el reconocimiento de que había ayudado a alguien que no esperaba. No hay problema, respondió. Ahora vamos a asegurarnos de que te recuperes. Mientras entraban en el rancho, John notó cómo la mujer miraba cada rincón, evaluando su entorno. Parecía que estaba aprendiendo a confiar poco a poco mientras mantenía su independencia intacta. John comprendió que ese proceso tomaría tiempo, pero estaba dispuesto a respetarlo. Esa noche, mientras preparaban un pequeño fuego y acomodaban algunas mantas, John observaba a la mujer. Ella no hablaba mucho, pero su mirada reflejaba determinación y fortaleza. John sonrió para sí mismo. No era la Navidad que había imaginado ni la que había planeado, pero sabía que sería una Navidad memorable. Algo estaba cambiando en su vida y aunque aún no entendía completamente qué, sentía que algo importante comenzaba a formarse en medio del desierto. El viento del desierto golpeaba suavemente las paredes de madera del rancho, y la luz del fuego danzaba sobre los rostros de ambos. La mujer finalmente se permitió relajarse un poco más, apoyándose ligeramente contra la pared y observando las sombras que se movían. John entendió que ese era el primer paso, no solo salvarla físicamente, sino permitir que su espíritu permaneciera fuerte. La noche se cerraba lentamente y el silencio del desierto parecía envolverlos. John sabía que lo que comenzaba no sería fácil, pero también comprendía que a veces los encuentros inesperados traían lecciones que ningún plan podía anticipar. Mientras la mujer dormía un poco más tranquila, él observaba las estrellas desde la ventana, pensando en la Navidad que había comenzado de manera diferente, con la promesa de algo nuevo y desconocido. El polvo se levantaba bajo los cascos mientras conocido. A la mañana siguiente, John despertó antes del sol, como era su costumbre, y comenzó a preparar el rancho para el día. Los caballos relinchaban suavemente en los establos, y el aire fresco del desierto entraba por las ventanas abiertas. La mujer apache, que aún no le había dicho su nombre, ya estaba despierta. Observaba desde la puerta. Su mirada era atenta, como si cada movimiento del vaquero le enseñara algo, o quizás evaluara qué tanto podía confiar en él. «Buenos días», dijo John, sin mirar directamente. «Espero que hayas dormido bien». Ella asintió con la cabeza cruzando los brazos, sin decir palabra. La expresión de sus ojos mostraba que estaba alerta, pero algo más, curiosidad. La confianza no se otorgaba de inmediato. Se ganaba con gestos pequeños y consistentes, día tras día. Mientras desayunaban algo simple, pan y frutas que John había guardado, la mujer empezó a hablar lentamente, describiendo cómo había llegado al valle. Sus palabras eran medidas,
pero cada historia parecía contener fuerza y resiliencia. Hablaba de cómo había aprendido a moverse en la naturaleza, a encontrar agua y comida y a protegerse cuando nadie podía ayudarla. John escuchaba con atención, sorprendido por la claridad de sus relatos y la firmeza de su carácter. Aunque sus caminos eran distintos, podía sentir que ambos compartían un respeto profundo por la vida y por la tierra que los rodeaba. Nunca he dependido de nadie, dijo ella finalmente, rompiendo un silencio que se había formado mientras miraban los caballos. John asintió, comprendiendo. Lo sé, respondió Colean. Y no espero que cambies eso. Solo quiero que estés segura mientras te recuperas. La tensión del día anterior empezaba a relajarse, pero no desaparecía del todo. Había un choque evidente entre dos formas de vida distintas, la de un vaquero acostumbrado a la rutina y la soledad, y la de una mujer acostumbrada a sobrevivir en libertad y desconfiando de cualquiera que se le acercara. Cada gesto, cada palabra debía medirse con cuidado para no romper esa frágil armonía que se estaba formando. John decidió aprovechar la mañana para mostrarle un poco del rancho. La llevó a los establos, le enseñó cómo se alimentaban los caballos y cómo se mantenían los cercados. Ella observaba y aunque al principio parecía reticente, pronto empezó a participar, demostrando habilidad y destreza. Era evidente que había crecido aprendiendo a moverse en terrenos difíciles, y sus movimientos eran seguros, precisos, llenos de conocimiento. John no pudo evitar sonreír ante su competencia. Estaba claro que no era alguien a quien se pudiera subestimar. Mientras caminaban por el terreno, John notó cómo ella miraba cada rincón del rancho con atención, evaluando todo, desde los corrales hasta la despensa. Era un instinto de supervivencia, pero también un signo de inteligencia. No estaba acostumbrada a confiar en otros, y cada detalle contaba. Él respetó eso, no le ofreció explicaciones innecesarias y dejó que explorara a su propio ritmo. El choque de culturas se volvió más evidente cuando comenzaron a preparar la comida. John cortaba la carne y la cocinaba sobre un fuego improvisado, mientras ella observaba, sugiriendo a veces cómo manejar el fuego o cómo cortar ciertas verduras para aprovecharlas mejor. Sus métodos eran distintos pero complementarios. Él aprendió que había formas de hacer las cosas que nunca había considerado, y ella comprendió que no todo en la vida del vaquero estaba mal. Solo era diferente. Durante la tarde, mientras reparaban cercas dañadas por el viento, ocurrió un momento inesperado. La mujer apache se detuvo y dijo, con una leve sonrisa. John se detuvo en seco, sin comprender al principio. Ella señaló hacia la cuerda que estaba tensando. No estaba rota ni iba a ceder, pero la advertencia no era literal, sino una manera de decir que su fuerza no debía imponerse sobre la situación. Era una lección pequeña, una forma de enseñarle que la fuerza no siempre era física. John rió suavemente, comprendiendo el mensaje, y aflojó la cuerda lo suficiente para que no se rompiera. Aquella frase se quedó en su mente, no tan fuerte. Era simple, pero llena de significado. La tarde avanzó, y con ella la rutina comenzó a mezclarse con momentos de conversación más profunda. La mujer empezó a relatar historias de su infancia, de su familia y de cómo había aprendido a vivir en libertad. John escuchaba fascinado, dándose cuenta de que cada palabra llevaba consigo siglos de tradición y conocimiento. Era un mundo que él nunca había conocido, y estaba aprendiendo a apreciarlo con respeto y admiración, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Tiñendo el cielo de rojo y naranja, ambos se sentaron junto al fuego. La mujer miraba las llamas, sus ojos reflejando la luz, y John se dio cuenta de que el silencio también podía enseñar. No necesitaban hablar todo el tiempo para comprenderse. La presencia del otro, compartiendo un espacio seguro, ya decía mucho. John comenzó a pensar en la Navidad que se acercaba. No sería la Navidad tradicional que solía imaginar, con su pequeña mesa y luces improvisadas. Esta sería diferente, llena de aprendizaje y de encuentros inesperados. Sin embargo, sintió una especie de emoción que nunca había experimentado. La idea de compartir su vida y su hogar con alguien que venía de un mundo tan distinto. Alguien que podía enseñarle a ver la vida desde otra perspectiva. La mujer, por su parte, empezaba a notar que John no era como otros que había conocido. No buscaba imponerse, no juzgaba, y aunque su mundo era diferente, respetaba su autonomía. Esa combinación de firmeza y respeto despertaba en ella una sensación de curiosidad que no había sentido en mucho tiempo.
Era extraño pero agradable sentirse segura sin sentirse atrapada. Durante la noche, mientras se preparaban para dormir, John le ofreció una manta adicional y agua. Ella aceptó con una leve inclinación de cabeza, un gesto pequeño, pero significativo. Era la primera vez que parecía aceptar ayuda sin resistencia visible. John observó cómo se acomodaba, todavía alerta pero con menos tensión que la noche anterior. Esa noche, mientras el viento del desierto soplaba suavemente, John comprendió algo importante. El verdadero desafío no era solo ayudarla físicamente, sino también aprender a respetar su espíritu. No se trataba de imponerse ni de enseñar, sino de acompañar y permitir que la otra persona mantuviera su fortaleza mientras recibía apoyo. Era un equilibrio delicado pero necesario. Mientras la mujer dormía, John permaneció despierto un rato más, observando las estrellas y reflexionando sobre cómo un encuentro inesperado podía cambiar la perspectiva de la vida. Su Navidad, que al principio parecía simple y rutinaria. No había planes estrictos, no había expectativas rígidas, solo la oportunidad de aprender, respetar y conectarse con alguien distinto, alguien fuerte y libre, pero también vulnerable. Al cerrar los ojos para descansar, John sintió que algo importante estaba comenzando. No sabía qué pasaría al día siguiente, ni cómo se desarrollarían los próximos encuentros, pero estaba seguro de que la experiencia sería transformadora. La mujer apache no solo traía consigo una historia y un pasado, sino también la posibilidad de enseñar algo fundamental, que la fuerza verdadera no siempre se mide por la habilidad física, sino por la inteligencia, la resiliencia y la capacidad de confiar. El desierto dormía a su alrededor, silencioso y vasto, mientras la Navidad se acercaba con pasos lentos y seguros. John comprendió que lo que comenzaba no era solo un cuidado temporal, sino un aprendizaje mutuo, un intercambio de mundos y perspectivas que podría cambiar la manera. Por primera vez en años, la soledad no le parecía completa. Había algo nuevo, algo inesperado, que llenaba el espacio con posibilidad y esperanza. Al día siguiente, el sol iluminaba el rancho con fuerza, haciendo que los colores del desierto se volvieran más intensos y cálidos. John despertó temprano, como siempre, y notó que la mujer apache ya estaba despierta, observando el horizonte desde la puerta del rancho. Parecía más relajada que los días anteriores, pero todavía había en ella un aire de alerta constante. John entendió que su fortaleza era natural y que no se dejaría vencer fácilmente por la rutina del rancho. Hoy será un buen día para revisar los corrales y preparar la comida para los caballos. Ella asintió levemente sin decir palabra, y se acercó a él para ayudar. El trabajo comenzó con normalidad, pero pronto surgió el primer conflicto. Mientras John reparaba una sección del cercado con clavos y madera vieja, la mujer notó que estaba usando demasiada fuerza. No tan fuerte, dijo con firmeza, como la primera vez que lo había dicho durante la reparación del cercado días atrás. Si lo haces así, la madera se rompe y será peor para todos. John se detuvo, sorprendido. Estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera, confiando en la experiencia que tenía desde joven. Pero ella hablaba con conocimiento y seguridad. Miró la madera comprendiendo que ella tenía razón. Su orgullo se sintió ligeramente herido, pero decidió escuchar. Ajustó su técnica, siguiendo sus indicaciones, y pronto la reparación del cercado fue más segura y duradera. Mientras trabajaban, comenzaron a surgir pequeñas tensiones. La mujer tenía hábitos distintos. Movía los objetos con cuidado, revisaba cada detalle y cuestionaba algunas decisiones de John. Él, por su parte, estaba acostumbrado a tomar el control de todo en el rancho, y no estaba acostumbrado a que alguien más lo guiara. Sin embargo, a diferencia de otros, John no reaccionó con enojo. Entendió que su resistencia era solo un choque de culturas y de formas de hacer las cosas. Durante el almuerzo prepararon carne asada sobre el fuego. La mujer apache sugirió colocar algunas hierbas cerca de las brasas para dar sabor a la carne. John aceptó con curiosidad, y el aroma que surgió fue diferente, más intenso, más interesante. Ambos se sorprendieron gratamente por el resultado. Era un pequeño recordatorio de que las diferencias podían traer cosas positivas, y que aprender del otro no significaba perder el control, sino crecer. A medida que avanzaba la tarde, el conflicto se volvió más evidente en otro aspecto: la movilidad. La mujer quería explorar los alrededores del rancho. A pesar de que todavía estaba herida, John le explicó que era peligroso, que podía lastimarse más,
pero ella insistió con determinación. «Puedo caminar, no necesito que me lleves a ningún lugar». John suspiró, comprendiendo su punto, pero preocupado por su seguridad. Está bien, pero no te alejes demasiado, dijo, tratando de mantener un equilibrio entre respeto y precaución. Caminaron por el terreno y pronto surgió un desafío inesperado. Una pequeña tormenta de arena comenzó a levantarse, rápida y violenta, haciendo que los ojos de ambos se entrecerraran y dificultando la respiración. La mujer intentó protegerse, pero la fuerza del viento la hizo tropezar. John corrió hacia ella tomando su brazo para evitar que cayera. Ella lo miró sorprendida, y «Te dije que podía caminar sola», dijo, con un dejo de frustración, pero también con un hilo de reconocimiento. «Lo sé», respondió John, firme pero calmado. «Pero a veces incluso los fuertes necesitan apoyo». Ese momento marcó un punto de quiebre. La mujer comprendió que la fortaleza no significaba rechazar ayuda, y John entendió que no podía imponer su ritmo ni su forma de hacer las cosas. Ambos debían adaptarse. La tensión inicial entre ellos comenzó a transformarse en respeto mutuo, aunque todavía quedaban desafíos por enfrentar. Al regresar al rancho, la tormenta había pasado, dejando el aire más limpio y fresco. Ambos se sentaron junto al fuego, cansados pero satisfechos. La mujer estaba en silencio, mirando las brasas, mientras John preparaba agua caliente. Durante unos minutos no hablaron, dejando que la quietud del rancho hablara por ellos. A veces la comprensión no necesitaba palabras. Esa noche, mientras preparaban la cena, surgió un nuevo conflicto: las diferencias culturales. La mujer explicó que su gente tenía ciertas formas de preparar los alimentos y de conservar la carne, que diferían de los métodos de John. Él, aunque acostumbrado a hacer las cosas a su manera, decidió escuchar y aprender. Probó algunas de sus técnicas y el resultado fue sorprendentemente bueno. Comenzó a comprender que su perspectiva limitada no era la única correcta, y que respetar otras tradiciones no disminuía su autoridad, sino que la enriquecía. Mientras cenaban, la conversación se volvió más personal. La mujer comenzó a contar historias de su familia, de los desafíos que había enfrentado, de cómo había aprendido a vivir con independencia y dignidad. John escuchaba atentamente, admirando su resistencia y la manera en que enfrentaba la vida sin rendirse. Comprendió que su fortaleza no era solo física, sino también emocional e intelectual. Nunca he confiado en nadie, dijo ella en un momento. Pero contigo es diferente. No sé por qué, pero siento que puedo estar aquí sin que me lastimes. John asintió, sintiendo que esas palabras eran un regalo silencioso. «No pretendo cambiar quién eres», dijo. «Solo quiero que estés segura mientras estás aquí». La noche avanzó, y mientras el viento del desierto soplaba afuera, ambos comenzaron a comprender algo importante. El verdadero conflicto no estaba solo en la distancia cultural o en las diferencias de hábitos, estaba en aprender a respetar y valorar la perspectiva del otro, incluso cuando chocara con la propia. Era un desafío mayor que cualquier cacería o reparación del rancho, y requería paciencia, empatía y apertura. Durante los días siguientes, pequeños conflictos continuaron surgiendo. Diferencias en la preparación de alimentos, en la forma de mover los animales, en la manera de organizar el rancho. Cada vez que esto ocurría, ambos tenían que aprender a escuchar, a ceder y a adaptarse. Lo que al principio parecía irritante, se transformó en un ejercicio constante de respeto mutuo. Cada choque enseñaba algo nuevo, y poco a poco comenzaron a descubrir que sus diferencias podían complementarse. Un día, mientras arreglaban un corral dañado por una tormenta reciente, la mujer apache le dijo: «No tan fuerte». John sonrió. La frase se había convertido en un recordatorio diario. Una lección simple pero profunda. Recordaba que la fuerza no siempre era física, sino que también podía ser sabiduría, paciencia y comprensión. El punto de quiebre más importante ocurrió cuando un grupo de animales salvajes apareció cerca del rancho. John y la mujer tuvieron que actuar rápidamente para proteger al ganado y asegurarse de que nadie resultara herido. Trabajaron juntos, combinando sus habilidades. John con su experiencia de vaquero, ella con su agilidad y conocimiento del terreno. Fue la primera vez que enfrentaron un desafío real como equipo, y ambos entendieron que podían confiar el uno en el otro. Esa noche, mientras descansaban después del estrés, la mujer miró a John y dijo: «Hoy aprendí que ser fuerte no significa hacerlo todo sola».
John asintió, sintiendo que ambos habían dado un paso significativo en su relación. El respeto mutuo y la colaboración habían reemplazado la desconfianza inicial. Y aunque todavía quedaban desafíos, ambos sabían que podían enfrentarlos juntos. El desierto dormía a su alrededor, silencioso y vasto, y la Navidad se acercaba. John comprendió que esa Navidad no sería como las anteriores. No habría rutina ni previsibilidad, sino crecimiento, aprendizaje y un entendimiento más profundo de lo que significa la fuerza y la resiliencia. La mujer apache había llegado a su rancho por accidente, pero se había convertido en una maestra silenciosa, enseñándole que incluso en la vida más dura, la colaboración y el respeto podían abrir caminos inesperados. Mientras ambos se acomodaban para dormir, John pensó en lo lejos que habían llegado desde el primer encuentro. La tensión y los conflictos del pasado ahora se convertían en puentes de comprensión. La mujer, por su parte, comenzó a sentir que la confianza y la fuerza podían coexistir, y que no estaba sola a pesar de su naturaleza independiente. Esa noche, mientras el viento del desierto murmuraba entre las montañas, ambos comprendieron que el verdadero desafío estaba en aprender a vivir juntos respetando sus diferencias. David se acercaba, y con ella, la promesa de momentos nuevos y significativos, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión sería un paso hacia una conexión más profunda y auténtica. La mañana de Navidad llegó con un cielo despejado y un sol brillante que iluminaba el rancho, haciendo que la nieve ligera en las montañas cercanas pareciera brillar como polvo de estrellas. John se despertó temprano, como siempre, y al mirar por la ventana, vio a la mujer apache sentada junto a la puerta del rancho, observando el horizonte. Aunque todavía se mantenía alerta, había algo diferente en su expresión, una calma que indicaba que la Navidad a su manera había comenzado a tocar su corazón. «Buenos días», dijo John suavemente. «Hoy es Navidad». Ella asintió sin decir palabra, pero un ligero brillo en sus ojos mostraba que había entendido. Durante los últimos días, la rutina del rancho, los trabajos diarios y los pequeños conflictos se habían transformado en un aprendizaje silencioso. Habían compartido experiencias, risas y desafíos, y esa conexión estaba más fuerte que nunca. John sabía que esta Navidad sería distinta a todas las anteriores. La preparación comenzó con cuidado. John encendió el fuego mientras la mujer revisaba los caballos y el cercado. Trabajaban en silencio, pero no había tensión. Cada uno entendía su rol y respetaba el espacio del otro. Era un equilibrio delicado que habían aprendido a mantener y que reflejaba la fortaleza de ambos. Para la comida, John decidió seguir las sugerencias de la mujer. Prepararon carne asada con hierbas del desierto, pan fresco y algunas frutas que había traído de su última visita a un pueblo cercano. La mujer ayudaba con cada detalle, demostrando paciencia y cuidado, y John se sorprendió gratamente de lo mucho que había aprendido observándola. Sus técnicas simples y efectivas hacían que todo fuera más eficiente, y John comprendió que la sabiduría a veces venía de la experiencia más que de la fuerza física. Mientras cocinaban, la mujer comenzó a hablar de sus propias tradiciones navideñas, aunque no fueran iguales a las de John. Contó cómo en su cultura celebraban la conexión con la tierra, la familia y la comunidad, incluso si no era una festividad con regalos o luces brillantes. John escuchaba fascinado, aprendiendo que la Navidad podía tener muchos significados, y que la verdadera celebración estaba en el cuidado mutuo y la presencia de otros. Al mediodía, la comida estaba lista. La mujer observó la mesa improvisada que John había preparado, con mantas sobre la tierra para sentarse, y platos sencillos. Sonrió levemente, asintiendo con aprobación. John también sonrió. Aunque la comida era simple, la importancia del momento estaba en compartirlo juntos. Se sentaron cerca del fuego, disfrutando del aroma de la carne y del calor que iluminaba sus rostros. Nunca pensé que celebraría Navidad de esta manera, dijo la mujer con una sonrisa tímida. Pero de nuestro sobreviviente, descubriendo los viajados y mejorados. Me gusta. John asintió, complacido. Allá sopodios. A veces las cosas más simples son las que dejan los recuerdos más grandes. Después de la comida, decidieron caminar por el terreno del rancho. El aire fresco del desierto era revitalizante, y la luz del sol hacía que todo pareciera más brillante. Mientras caminaban, la mujer le mostró a John cómo identificar ciertas plantas y hierbas, explicándole sus usos y propiedades. John escuchaba atentamente, impresionado por la profundidad de su conocimiento y por la manera en que podía leer el entorno con facilidad.
Era un aprendizaje que iba más allá de lo práctico, también le enseñaba a apreciar la vida de manera diferente. Durante la caminata, encontraron rastros de animales salvajes que se acercaban al rancho. La mujer se movió con rapidez y precisión, señalando los pasos correctos para mantener a los animales alejados sin dañarlos. John siguió sus indicaciones, comprendiendo que esa fuerza silenciosa y controlada era diferente de la suya. Por primera vez, sintió que trabajaban como un verdadero equipo, complementándose y respetándose mutuamente. Al regresar al rancho, el viento del desierto comenzó a soplar más fuerte, pero esta vez no les molestó. Habían aprendido a anticipar los cambios y a trabajar juntos, y cada desafío parecía fortalecer la conexión entre ellos. Mientras colocaban leña en la chimenea y preparaban el rancho para la noche, John se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva en pocos días. La soledad, que antes era su refugio, ya no parecía suficiente. La compañía de alguien con fuerza y espíritu propio había hecho que la vida fuera más rica y significativa. La noche llegó, y con ella un cielo estrellado más brillante que cualquier otro que John recordara. La mujer apache se sentó junto al fuego, observando cómo las llamas bailaban mientras John preparaba agua caliente y pan. Ambos estaban en silencio, pero había una sensación de calma y satisfacción que llenaba el rancho. La Navidad estaba allí, no en los adornos ni en los regalos, sino en el calor del fuego, en la compañía mutua y en el respeto que habían construido. Hoy aprendí algo importante, dijo la mujer rompiendo el silencio. La fuerza no siempre está en lo que haces solo. A veces está en cómo escuchas, en cómo ayudas y en cómo confías en otros. John asintió lentamente, sintiendo que esas palabras resumían todo lo que habían vivido juntos. Sí, respondió. Y también aprendí que no siempre tienes que imponerte para ser fuerte. A veces la fuerza está en aprender del otro. Se miraron, y por primera vez hubo una Los conflictos de los días anteriores, las diferencias culturales y los pequeños choques de hábitos ahora se veían como pasos necesarios para llegar a este momento. Habían aprendido a respetar la independencia del otro y a aceptar que la fortaleza podía manifestarse de muchas maneras. La mujer apache finalmente se recostó un poco, dejando que el cansancio y la tranquilidad la envolvieran. John preparó un lugar junto al fuego para descansar también, y ambos se acomodaron con mantas y almohadas improvisadas. El calor del fuego y el silencio del desierto creaban un ambiente acogedor, perfecto para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Mientras observaban las estrellas desde la ventana, John recordó las palabras que ella le había dicho días antes. No tan fuerte, ahora entendía completamente su significado. No se trataba de limitar la fuerza, sino de equilibrarla con respeto, paciencia y comprensión. La verdadera fuerza estaba en la armonía entre ellos, en la colaboración y en la capacidad de aprender y adaptarse. La noche avanzó, y ambos se quedaron en silencio, escuchando los sonidos del desierto, el viento moviendo la arena, el lejano eco de algún animal y el crujido de la madera. En la chimenea, cada sonido era un recordatorio de que estaban vivos, que habían enfrentado desafíos y que habían aprendido algo invaluable. Que la fuerza no siempre es visible, pero puede transformar la vida de manera profunda. Al amanecer del día siguiente, John miró a la mujer que ya no parecía solo una invitada temporal, sino alguien que había dejado una huella significativa en su vida. Ella también lo miraba con reconocimiento, consciente de que la Navidad había sido más que una celebración. Había sido un puente entre dos mundos, dos formas de vivir y dos corazones aprendiendo a entenderse mutuamente. El desierto despertaba con luz dorada, y el rancho parecía brillar con un nuevo significado. John comprendió que la Navidad no se trataba de regalos ni de costumbres estrictas, sino de compartir, aprender y respetar. La mujer apache le había enseñado algo esencial, que la verdadera fuerza no está en dominar o controlar, sino en acompañar, comprender y crecer juntos. En ese momento, ambos entendieron que el encuentro inesperado había cambiado sus vidas para siempre. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se transformó en un vínculo profundo, basado en respeto, admiración y confianza. La Navidad, que al principio parecía simple y rutinaria, ahora tenía un significado mucho más grande. El valor de la colaboración, la fuerza de la empatía y la belleza de aprender de otros sin perder la propia identidad. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando el rancho y el desierto, John y la mujer se sentaron juntos, compartiendo un desayuno sencillo, sonriendo y disfrutando de la compañía mutua.
La soledad y la rutina habían dado paso a algo más valioso. La comprensión y el respeto, la fortaleza que surge de la conexión humana y la posibilidad de enfrentar cualquier desafío juntos. Esa Navidad, el rancho no solo tuvo comida y fuego, sino también lecciones de vida, momentos de aprendizaje y la promesa de que aunque los caminos sean distintos, la fuerza verdadera siempre reside en el respeto, la empatía y la unión. John comprendió que nunca más volvería a estar completamente solo, y la mujer apache sintió que podía confiar sin perder su independencia. El viento del desierto soplaba suavemente, las estrellas aún brillaban en el cielo nocturno, y la Navidad se convertía en un símbolo de algo mucho más profundo. La fuerza compartida, la comprensión y el inicio de un nuevo capítulo en la vida de ambos. Lo que comenzó como un encuentro inesperado se transformó en una historia de respeto, aprendizaje y conexión que jamás olvidarían.